Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, purifica y protege a tu Iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, que era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ay, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encargan nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que soy un profeta de Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra».
El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, no la habrías hecho. Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando: Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Uno se pregunta, ¿por qué Jesús va a Nazaret, a su pueblo natal, allí donde estaban sus amigos de la infancia? Y ese grupo, esas personas, al oírlo, nos dice el texto, se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta incapacidad de acoger la palabra del Señor en su pueblo natal? Nazaret era muy pequeño, y normalmente la gente que vivía ahí se dedicaba al trabajo agrícola. Y era un pueblo de una cultura muy tradicional y muy religiosa. Y probablemente tenían la formación del jefe de la sinagoga de Nazaret. Algún judío bien formado, algún rabino bien formado en Jerusalén. Y como era la costumbre,
probablemente venían del templo de Jerusalén, escribas y fariseos de tanto en tanto, para poder cuidar la formación religiosa. Era un pueblo que se había formado con una mente muy cerrada, muy pequeña, muy tradicional, muy rígida. Y resulta que para poder entender a Jesús, para poder entender que Dios era Padre, para poder entender que Dios se acerca al pecador, para poder entender que Dios perdona no 2 veces ni 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre, para poder entender que había que colocar la otra mejilla cuando a uno le abofeteaban, se requería una mente muy abierta, un corazón muy libre, un corazón muy amplio. De lo contrario, es imposible aceptarlo. Y eso le sucedió. Su estrechez, su rigidez, no les permitía ir más allá. Y se puede hacer una lectura aún más profunda. Eso sucede cuando nuestra fe se ideologiza. Es decir, este pequeño pueblo, de los cuales Jesús no llamó a ningún discípulo de ahí, se dio cuenta que tenía que ir a buscarlo fuera, lejos, en vez de haberse quedado con Dios, se habían formado con la idea de Dios que alguien les había dado. Era una idea basada en los más de 600 mandamientos de la ley de Moisés. Y eso les había cegado. Convencidos de que estaban en lo correcto, que estaban haciendo bien echando al Señor fuera, llevándolo allí a un precipicio para empujarlo, convencidos que estaba bueno. ¿Por qué? Porque se habían ideologizado, y muchos probablemente de manera inconsciente y con bondad. Eso pasa también hoy, y nos puede pasar. A veces hay ideologías políticas que entran en nuestra iglesia y en nuestro modo de vivir la fe. Y eso nos ciega, Y le quitamos el lugar a Jesús llevándolo a un despeñadero para que desaparezca y utilizamos la fe para predicar ideas políticas. Y también sucede con ideologías religiosas al interior de nuestra iglesia. Ideologías a veces que algunos llaman progresistas, otros conservadores. ¿Qué hace todo ello? Nos ciega. Y nuestro pensamiento o nuestra idea de Dios finalmente le quita el lugar a Jesús. Lo quita, lo saca de ahí, lo echa de su pueblo y termina predicándose a sí mismo y sus ideas. Eso hace un daño enorme. ¿Qué hacer frente a eso? La última frase del Evangelio nos enseña qué hizo Jesús. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Cuando nos encontremos en esas situaciones en que quizás uno, o quizás le toca a uno estar con personas en que por algún motivo la fe se ha ideologizado, se han cerrado. ¿Qué hacer? Seguir como Jesús, abrirse paso. No nos dice que Jesús insultó, no nos dice que Jesús se molestó, no nos dice que Jesús le respondió con agresividad o le contestó todas las preguntas o empezó a hacer apologética. No, nos dice que Jesús probablemente con paciencia y bondad se abrió paso y siguió su camino. Nosotros también, que el Señor nos permita revisarnos siempre de que nuestro modo de vivir la fe no esté cegado o cerrado, y que cuando nos encontremos en esas situaciones, que las hay y las vemos tristemente en nuestra iglesia, no entrar en el juego de la ideología, no entrar en el juego de la estrechez mental, no entrar en el juego de corazones cerrados, sino abrirse paso y seguir el camino. ¿Cuál? El de Jesús, el de su palabra, el de sus enseñanzas. Amén.
Pidamos al Señor por la Iglesia, para que el Señor nos ayude a seguirlo a Él, a predicar su Evangelio, nos libre de toda ideología, de toda estrechez de corazón que llevan a descartar personas y finalmente a descartar al mismo Jesús. Por la Iglesia, roguemos al Señor. Seguimos rezando por el Papa, por su salud, para que Dios le recupere. Roguemos al Señor. Recemos por la paz, para que el Señor permita que se encuentren caminos de paz, de diálogo, de conversión. Roguemos al Señor. Por los que sufren a causa de la violencia, tantas personas que mueren a causa de las guerras, heridos, otros que lo han perdido todo, personas que viven en permanente miedo, para que el Señor les dé consuelo y fortaleza. Roguemos al Señor. Y pongamos esta semana que está comenzando en las manos de Jesús, para que Él nos bendiga y podamos seguirlo siempre a Él. Roguemos al Señor. Padre bueno, acoge todas estas nuestras intenciones, te las presentamos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la comunión lleva a plenitud, Señor, las ofrendas de tus siervos, haciéndolas para nosotros sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejan sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
foundation of my heart. I implore you, Jesus, Lord, hear my prayer. Jesus, side by me. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Santa María, que tienes en tus manos al que es la vida muerto, y a la verdad despreciada, como si fuera